Gracias. Agradecemos, senadores del PRD, su servidor como coordinador del grupo parlamentario, la respuesta que dan a acudir a esta convocatoria a dar conferencia de prensa. Lo hacemos en un espacio del PRD, que quede claro, en la definición de que lo hago no como presidente del Senado, sino como miembro del grupo parlamentario, como coordinador del grupo. La presencia del señor Armando Los Peter, del señor Alfonso Encinas, del señor Soro Redo, del senador Jesús Hernández, la destaco porque son parte de la conferencia y son parte de las respuestas que vamos a dar a las inquietudes de ustedes. Los temas son tres. Uno, los homicidios de 5 personas, entre ellos el fotoperiodista, el periodista Rubén Espinosa. Segundo, los temas del informe de Coneval sobre la política social, sobre la pobreza en México. Y el tercero, algunas inflexiones que hacemos sobre la encuesta que un diario de circulación nacional publicó el día domingo sobre los escenarios electorales rumbo al 2018. Primero, respecto al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista social Nadia Vera y de 3 mujeres más, decimos: 1. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas, con el gremio periodístico, con la revista Proceso, a la agencia Cuarto Oscuro. A ellos les expresamos nuestro más sentido pésame y exigimos la inmediata localización y detención de los homicidas responsables. 2. No habrá esclarecimiento de los hechos si no se determinan las causas reales de los homicidios. Piénsanos. Si no se determina la vinculación o no de que la ejecución de Rubén Espinosa Becerril tiene que ver con su desempeño como periodista. Si no se determina la veracidad o no de las supuestas amenazas que recibió en el estado de Veracruz. Si no se determina si su desempeño como periodista en el estado de Veracruz fue objeto de presiones por parte del poder político de esa entidad. Si no se determina si la causa de la ejecución de la activista social Nadia Vera está vinculada o no a sus acciones de participación en movimientos sociales. 3. En relación a ese mismo tema, de manera tajante exigimos al Estado mexicano y a sus 3 órdenes de gobierno que para los asuntos de violación a derechos humanos de periodistas se cumplan los principios: 1. Del esclarecimiento de la verdad; 2. Del castigo a los responsables; 3. De la reparación del daño; y 4. De las garantías de no repetición de asuntos de esta naturaleza. Segundo, en el recién emitido informe de Coneval, que refiere que en el año 2010 había 52.8 de millones de mexicanas y mexicanos en condición de pobreza y que en el año 2014 aumentó a 55.3 millones, solo para dimensionar esto, cada día se agregarían 3,000 mexicanas y mexicanos, 2 por cada minuto. De ello, ¿qué desprendemos? 1. La política social del gobierno de Felipe Calderón y del gobierno actual ha fracasado. 2.
La llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, nombre con el cual se denominó al principal programa social de este gobierno, no cumplió ni sus metas ni sus objetivos. 3. En la ejecución de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Federal, no han sido ajenos estos a actos de corrupción y a un manejo corporativo y electoral a favor del partido en el poder en el territorio nacional. 4. Esto no solo refleja el fracaso estrepitoso de la política social, es resultado también de una política que excluye y margina. Refleja una planta productiva aterrorizada por la violencia y que no genera empleos. Es momento de voltear a ver a la izquierda. 5. El Coneval es un organismo que ha acreditado en su desempeño objetividad y autonomía. Respecto al informe de resultados de Coneval, el gobierno federal ha guardado silencio. No asumir las conclusiones del informe para el rediseño de la política social es y será un desatino del gobierno federal, y en tal caso la pregunta es: ¿para qué el Coneval? Emplazamos al gobierno federal para que presente una política social que funcione, ya que esta está demostrado que la actual no solo no está dando resultados, sino es un fracaso. Tercer tema. Respecto a la encuesta publicada en un diario de circulación nacional sobre los escenarios electorales rumbo al 2018, expresamos nuestra lectura de su contenido. 1. La encuesta publicada no puede calificarse como la primera medición rumbo al 2018. No obstante, tiene un valor que hay que considerar. 2. Saludamos que entre las 3 principales opciones electorales, 2 correspondan a la izquierda mexicana: la de Andrés Manuel López Obrador y la de Miguel Ángel Mancera. 3. De dicha encuesta se desprende que el PRI no cuenta con aspirantes competitivos. 4. Que la coalición PRI-Verde no es suficiente para alcanzar el triunfo electoral en el año 2018. 5. Que Margarita Zavala es la candidata más competitiva del PRI, del PAN. 6. Que la percepción social a 2 meses de la jornada electoral se ha movido respecto a partidos y personas. No es lo mismo el 29% del PRI, el 20% del PAN, el 10% del PRD, el 8% de Morena, el 7% del Verde. Se ha movido a partir de estrategias que cada partido ha manejado frente a la opinión pública. 7. Que la alternativa de participación de las candidaturas independientes está en el ánimo de la sociedad. Es el contenido de la declaración que queremos hacer frente a ustedes y a la opinión pública. Si hubiera preguntas, con mucho gusto las respondemos. Comenzamos con Claudia Flores, de Televisa, por favor. Buenas tardes. Doctora, ya está citada en el tema de la política social, ya está citada Rosario Robles el 25 de agosto, presidente. ¿Cuál es la inquietud fundamental que le van a plantear y en qué tesitura está desarrollándose esa comparecencia, dado que los cuestionamientos han sido severos, sobre todo por este último informe del Coneval y en general pues, al gobierno
vigente en este momento. ¿Qué se puede esperar de esa comparecencia? ¿La van a recibir, digamos que, como usted ha dicho en otras ocasiones, con cortesía política? Bueno, la cortesía política no debe estar ausente de ningún acto en el Parlamento. La firmeza es la posición que deben tener los senadores para poder recibir, en su caso, exigir información. Lo que nosotros destacamos es que, más allá de la presencia de Rosario Robles, el fracaso de la política social de este gobierno está evidenciado. Y por tanto, que se nos diga por qué hay un silencio del gobierno federal respecto al informe de resultados de Coneval. Es una institución que ha funcionado, que no se le va a tomar en cuenta, que su desempeño no tiene importancia, que el órgano encargado de medir la pobreza en nuestro país no tiene importancia, para medir los programas sociales no tiene importancia, que se diga de qué manera se puede explicar la razón por la cual el gobierno federal no toma decisiones a partir de ese informe de Coneval. Que se nos diga por eso. Pero yo le pediría al senador Luis Peter, que es presidente de la segunda comisión, que acaba de acordar la cita a Rosario Robles, nos diera una opinión al respecto. Muchas gracias, coordinador. La Comisión Segunda acaba de aprobar que el próximo martes 25 de agosto, tengamos una sesión en un formato similar al que tuvimos cuando estuvo el secretario de Educación Pública. De tal manera que primero, a las 10 de la mañana, vendría Gonzalo Hernández, en representación del Coneval, para presentarnos tanto el documento del que ya hemos discutido aquí en la permanente, el que habla de estos nuevos 2 millones de pobres, pero habrá también de presentarse seguramente el próximo 20 de agosto, o por lo menos así lo comentamos de manera informal, un informe adicional que de manera particular habla sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, de tal forma que ambos documentos serán parte de la exposición a las 10 de la mañana, y a las 12 del día vendría la secretaria de Desarrollo Social. ¿Por qué es importante hacer esta consideración sobre el tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre? Cuando la secretaria intentó salir a defender la estrategia que han seguido durante 3 años y que ha significado montos de alrededor de 114,000 millones de pesos por año, la grandiosa cifra que salió a defender fue de que en 3 años el principal programa de combate a la pobreza del gobierno de Enrique Peña Nieto había tenido la gloriosa cifra de haber sacado la pobreza a 86,000 personas. Esto, pues, obviamente es una cifra, desde nuestra perspectiva, ridícula, cuando son 23 millones de personas las que actualmente viven en condiciones de pobreza extrema. De tal manera que habremos de analizar qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que no ha funcionado, que ha derivado en un incremento de 2 millones de hombres y mujeres que viven en condiciones de pobreza, pero pues también tener un énfasis importante en el trabajo que ella en esta materia ha desarrollado, y pues que deja mucho que desear. Ojalá que sea una buena antesala para el informe del 1 de septiembre del presidente Peña Nieto, donde pues a todas luces no tiene ni rinde buenas cuentas. ¿Y qué nos podrá servir este debate, que tiene que ser pues, no solamente una visión de la política? El 8 de septiembre habrá de presentarse el presupuesto de egresos de la Federación dentro del paquete fiscal. Una estrategia que no te permite combatir la pobreza y que por lo tanto te lleva a incrementarla, tiene que cambiar de raíz. Y si ellos han hablado de un presupuesto base cero, pues esperaríamos que ya con cifras evidentes frente a la ciudadanía mexicana, pues tomen decisiones que saquen la política social del clientelismo en la que prácticamente 20 años la han tenido sumergida. Veríamos a Angélica Mercado de Milenio, por favor. Senador, en torno a este tema de desarrollo social que ustedes señalan que ha fracasado la política de este gobierno, bueno, es contradictorio también los señalamientos que hace ayer el presidente Peña, que dice que otros países están peor. Esto no es una actitud de un gobierno cínico, que realmente no le importa, y que ellos pues han trabajado, como decían, en programas electoreros. Lo hemos visto con estas denuncias en Veracruz, donde el senador Alejandro Encinas, bueno, pues presentó pruebas de cómo se estaban operando los programas sociales. En
también el PAN presentó pruebas y bueno, vienen ya las elecciones federales, parece 2 años falta mucho, pero pues este gobierno ya está preparando sus cambios, vemos nuevos presidentes en el PRI. Doy una opinión y después le pido a Alejandro Encinas abundes, que ha sido... A ver, a lo que se refirió ayer el titular del Ejecutivo es al estado de la economía. Es un asunto de autocomplacencia, de que por una declaración la gente sienta que estamos mejor que en otros países. La realidad que nos rodea es nuestra realidad y las gentes se van todos los días a dormir con las mismas preocupaciones, ¿sí? Con las mismas preocupaciones, aunque se nos diga que la inflación está en un porcentaje muy reducido, aunque se nos diga que las reformas estructurales, la energética en concreto, está empezando a dar sus resultados, aunque se den elementos de explicación que no corresponden a decisiones nacionales, sino a asuntos de la mundialización de la economía, el crecimiento de la economía en Estados Unidos, los conflictos en la zona, en la eurozona, la caída de la economía de China, la baja de los precios del petróleo, que es un asunto internacional con efectos nacionales, pero sí tenemos la preocupación de la disminución de la planta productiva de petróleos, la disminución de la planta productiva industrial en México, ¿sí? Que son asuntos que ya competen a la realidad de nuestra economía. Entonces, sin duda que no es correcta la afirmación del presidente con expresiones de autocomplacencia, de autorresignación, de que están peor en otros lugares, en otras sociedades. No debe de ser las expresiones que utilice un jefe de Estado para dirigirse a su pueblo, a su sociedad, sobre la situación económica de su país. Alejandro. Sí, como lo señalamos desde el mismo día que se presentó este famoso programa llamado Cruzada Nacional contra el Hambre, señalamos que iba a ser un fracaso rotundo, porque no se trataba del rediseño de una estrategia del Estado mexicano para enfrentar el problema del hambre, sino de la sumatoria de diversos programas sociales a un fondo común que iba a tener, si logramos, un manejo corporativo. Y la verdad es que se llegó a extremos absurdos. La Cruzada Nacional contra el Hambre integró 70 programas de 14 dependencias del gobierno federal, entre las cuales, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda sumó el programa de bancarización de la población de bajos recursos, los cuales absurdos. No le interesa a ninguna de esas comunidades tener un cajero automático si no tienen ni lo mínimo para alimentarse. O se sumó por parte de Sedagro el programa de mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de riego, cuando toda la población en condición de pobreza extrema vive no solamente en comunidades dispersas, sino en zonas territoriales. Y el colmo es, por ejemplo, el programa que incorporó la Secretaría de Gobernación, que era cumplir con su obligación de pagar a los gobiernos de los estados la alimentación de los presos del Fuero Federal en las cárceles de las entidades. Es que resultó grotesco. Y terminó, como lo dijimos, en una cruzada por los votos, en donde si analizamos los primeros 400 municipios que se incorporaron, no se incorporaron al programa en función de sus condiciones de marginación o pobreza, sino en función del peso electoral que tienen en cada estado. Y bueno, los primeros ensayos son en Acapulco y en otro municipio de Guerrero de los Libres, Ayutla de los Libres en Guerrero, en donde se pretendió hacer un manejo político desde un principio en estos dos municipios. El mejor ejemplo de la corrupción y la corporativización de esos programas se da en el estado de Veracruz, donde no solamente hicimos la denuncia de cómo se falsificaron los programas de beneficiarios, se inventaban beneficiarios, se retiraban justamente de los cajeros automáticos los recursos para el programa de empleo temporal y se utilizaban para fortalecer la estructura electoral del PRI. Y
y eso se volvió a acreditar durante la jornada electoral. Si ustedes revisan las denuncias que existen en la Oficina Especial de Delitos Electorales, la mayor parte de esas denuncias se concentran en el envío de esos datos. Yo creo que este es donde, pues, además en Veracruz, o sea, aquí Armando, es donde más creció el número de habitantes en condición de pobreza, donde de los 2 millones de ciudadanos que se suban a la pobreza en nuestro país, medio millón viven en el estado de Veracruz. Entonces es un fracaso desde su origen, porque no hay una visión conceptual, una estrategia integral, territorial, que permita la organización comunitaria, el desarrollo de infraestructura y equipamiento, y particularmente el fortalecimiento de la infraestructura productiva para que la gente pueda enfrentar los problemas de la pobreza y del hambre, y lo que han hecho es destinar recursos para repartir dinero y comprar votos. Ciudad de Guerrero, por favor, de Reforma. Gracias. En este contexto de crítica sobre el fracaso de la política en materia de seguridad pública, quisiera aprovechar para pedirles una opinión sobre esta información que se revela el día de hoy, en el sentido de que las autoridades estadounidenses tienen información de que integrantes del cártel de los Beltrán Leiva lograron sobornar prácticamente a toda la estructura de gobierno de Sinaloa, desde policías municipales hasta el propio gobernador, en los periodos de Juan Millán y de Jesús Aguilar Padilla, que estuvieron al frente. Y también preguntarles, ahora que están en un proceso de sucesión, los partidos como el PAN y el PRI, que van a renovar sus dirigencias nacionales, este grupo parlamentario había hecho un llamado al PRD para transformarse después del fracaso que vivieron en la elección pasada, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna medida. Preguntarles si ahora que 2 de los partidos más grandes van a renovar sus dirigencias nacionales, también es necesario que el PRD renueve su dirigencia, y de ser así, ¿cuándo tendría que irse a la valentina? Bueno, lo primero es decir que lamentamos que desde la inteligencia que se desarrolla en Estados Unidos y que se despliega por todo el mundo, violando las leyes nacionales, violando la autonomía de los países, tengamos que informarnos de lo que ha ocurrido en otras administraciones de gobiernos estatales, como el caso de Sinaloa. En México nunca terminan de resolverse las cosas, nunca terminan de aclararse las cosas. La suposición de gobiernos vinculados al narcotráfico de muchos estados de la República han estado presentes. No sé el caso inclusive que hay exgobernadores que tienen órdenes de aprehensión, ¿verdad? Y que están en territorio nacional protegidos por el poder político, que son intocables por la protección que les da el poder político, y ya no fueron, sino por el poder político. Se da en México que políticos vigentes mexicanos tienen investigaciones y tienen hasta órdenes de captura en Estados Unidos, y simple y sencillamente México se ha convertido en el país en donde nunca se esclarecen las cosas. Hablo en nombre de mis compañeros, no puedo decir que no nos sorprende este tipo de información, pero tenemos que caracterizarla. Es la de un gobierno que se entromete en las realidades de todo el mundo. Puedo decir que qué bueno que lo haga, pero hay que calificar también como un asunto inadmisible, ¿sí? De injerencia política, de vigilancia política judicial. No se ha dicho que la detención de Joaquín Guzmán Loera, la detención hace un poco más de un año, tuvo que ver con actos de información de inteligencia del gobierno mexicano. Solo así se pudo. Vamos a ver qué sabía el gobierno americano en poco tiempo sobre la preparación de la fuga y la fuga. ¿Verdad que sí? Muy probablemente lo vamos a conocer. Entonces,
nuevamente la pregunta, ¿cuál es la realidad mexicana respecto a esta crisis? Para nosotros el deterioro de las instituciones involucradas en la seguridad pública está evidente. La cadena de mando en el sistema penitenciario, en el sistema policial y en el sistema de México está evidenciada. Así es que no nos extraña que pueda ser verdad esto que se está divulgando de los vínculos de dos exgobernadores de Sinaloa. Y después de eso que no se agote como ha ocurrido en todos los casos, no en algunos, en todos los casos, de que no pasa nada, de que el silencio de los culpables o el silencio de los inocentes está presente siempre en nuestra realidad, lo que nos rodea. Eso es lo que te podemos responder, no sé si se asuma como tal esto. Después, ¿perdón? Anthony Bueno, Ya se fue. Después, a ver, sin duda que los partidos políticos están asumiendo sus estrategias rumbo al 2018. El PAN la ha asumido con su relevo, con las características que hoy tiene su partido. Eso no nos toca a nosotros caracterizarlo, es un asunto de panistas, respetamos mucho, pero tiene una connotación, una caracterización del proceso de relevo del Partido Acción Nacional. El PRI está iniciando en sus formas, en sus protocolos, ese relevo para ajustar su estrategia rumbo al 2018. Y el PRD lo debe de hacer. En el PRD no se ha hablado de relevo, hemos hablado de transformación. Y yo ratifico que yo veo a Carlos Navarrete como quien puede encabezar la transformación del partido. Hay Consejo Nacional este fin de semana y sé que ha empezado a circular un documento donde hay una serie de propuestas para la transformación del PRD. Yo no lo conozco aún, lo conoceré y tendré una opinión sobre ese documento, pero la ruta es la transformación del partido más que el relevo de la dirección. Si dentro de la transformación está contenida el relevo, será parte, pero si la transformación no tiene como un asunto condicionante el relevo, tiene que ver con todos, no con la dirección. Podrá haber una nueva dirección, ¿sí? Podrá haber una nueva dirección, pero si no hay transformación, esa nueva dirección no podrá hacer muchas cosas, porque el modelo partidario es un modelo que está dado en estatutos, que está dado en reglamentos, que tiene una visión clientelar del control del partido a través de las corrientes, ¿sí? Y que eso es lo que tiene que modificarse. Tiene que haber un nuevo programa, ¿sí? Una nueva propuesta programática, una línea política muy clara de cómo alcanzar ese programa y un nuevo modelo partidario totalmente abierto, totalmente ciudadano. Totalmente ciudadano. Eso es lo que yo creo como debe de ser una transformación del PRD. Que la gente pueda voltear al PRD y verlo como una alternativa política distinta a las que hay. Que podamos provocar otra vez el interés de la sociedad para vernos quienes podemos encabezar este movimiento nacional para poder tener una recuperación en todos los sentidos de la vida nacional. Ese para mí es el proceso. Por eso no te puedo hablar de cuándo la salida de Navarrete. Para mí lo fundamental es la transformación del PRD, porque sin transformación, aunque haya relevo de dirección, no sirve de nada. No sirve de nada. Le voy a robar porque yo no soy robaideas, pero cuando las dicen, las digo y digo hasta su autor. Me acaba de decir su árbol una frase que me ha gustado mucho. Me gustaría ver un PRD en donde pudiera volver a estar el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas y muchos otros. Yo sí estaría con ese PRD transformado que pudiera incorporar a gente como Alejandro, o gente como el ingeniero, gente como Porfirio. Casi luego llorar.
Pero en Navarrete no vemos esa transformación. Yo espero que sí. Yo espero que sea. Navarrete tiene la capacidad y ustedes lo conocen. Tiene fuerza, fue producto de un proceso interno muy amplio, que tuvo resultados a favor muy abundantes. Ya he hablado de ese proceso yo, pero ahorita no voy a ponerme a desgarrar las cosas.